Vamos a ver cómo debe vivir el adorador. Como ya sabemos, antes que cualquier otra cosa, como cristianos, como seguidores de Jesús, estamos llamados a guardar la comunión con Dios y a permanecer en Jesús, a permanecer en la palabra. Y entonces entendemos que la comunión tiene que ver con nuestro devocional diario, con el tiempo que nosotros día con día le dedicamos a Dios. Y este devocional diario está compuesto por la oración, porque también está acompañada con el ayuno. También viene el tiempo que pasamos en oración, en adoración y alabando a Dios. Y también viene el estudio de la Biblia, por otro lado. Entonces, cuando nosotros juntamos todos estos elementos, la oración, el ayuno, la adoración, la alabanza y el estudio de la Biblia, es cuando nosotros estamos verdaderamente guardando la comunión con Dios. Si nosotros fallamos en alguno de estos puntos, podríamos decir que no estamos realmente apegados al Señor, porque mientras que nos preparamos en algo, descuidamos otra área y entonces en esa área que nosotros estamos descuidando, vienen los ataques del enemigo. Y entonces es muy importante este punto. Cuando nosotros oramos, nos estamos presentando delante de Dios. Si bien conocemos a Dios a través de su palabra, a través del estudio, nosotros nos presentamos a Él y Dios nos conoce a través de nuestra oración, a través de lo que nosotros le comunicamos a Él. A pesar de que nosotros sabemos que el Señor lo sabe todo, todo lo conoce y que incluso nos conoce mejor que nosotros mismos, porque dice su palabra que Él pesa los corazones. Aunque tengamos esa verdad presente y sea una realidad, debemos recordar que Dios es un Señor y entonces Él no va a venir jamás a invadirnos. Ya no es el tiempo en que nosotros lo vamos a ver a lo mejor como un destello, como un rayo, como un trueno en nuestra habitación. Y entonces Él no va a venir y nos va a obligar a que nos humillemos. Él no nos va a obligar a que lo busquemos. Por lo que nosotros, a través también de lo que sabemos que Jesús nos dice, que Él busca que nosotros nos presentemos, porque dice su palabra que cuando ya se acerque el día de su venida y cuando se presenten ciertos hombres le van a decir, Señor, en tu nombre echamos demonios e hicimos milagros. Y Jesús les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca los conocí. Entonces, a través de esto entendemos que Dios quiere conocernos a través de nuestra boca. Aunque Él conoce incluso nuestros pensamientos, Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él y hablemos con Él, establezcamos esa relación de Dios y de nosotros mismos, porque sabemos que Dios es un Dios personal, que la salvación es personal. Y entonces el libre albedrío que Dios nos dio en su amor como un regalo, eso también implica que, que una vida de oración, que una vida de ayuno sea una decisión, así como también la santidad y la consagración son una decisión. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. No, A ver, mamá. Vale. Itzel. Sí, dígame.
Mil disculpas porque entré tarde, pero es que la lap de Estrella se tardó en cargar y tuve que entrar por otro lado. Sí, no se preocupe. ¿Me puedes repetir el tema de hoy? Sí, es una vida de oración y ayuno. Y en esta sesión solo vamos a abarcar lo que es la oración. Ah, ok. Sí, Gracias. sí, de nada. Entonces, como adoradores en espíritu y en verdad que buscamos ser, estamos llamados a tener una vida de oración y de ayuno. Ahora, tenemos que tener en cuenta que, que muchas veces nosotros no buscamos con tanto celo la oración, la comunión con Dios, porque no tenemos el entendimiento del poder espiritual que obtenemos a través de esto. Cuando nosotros leemos la Biblia y sabemos lo que la misma palabra nos dice acerca de la oración y del ayuno, entonces es más probable que a través de ese conocimiento nosotros deseemos más a Dios, porque entonces vamos a saber todo lo que pasa cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos. En cambio, si no sabemos eso y tampoco sabemos que tenemos un privilegio porque nosotros podemos hablar directamente con Dios, si desconocemos eso, pues entonces tampoco vamos a tener esa necesidad, ese anhelo de buscar a Dios en oración. Y es por eso que vamos a ver este punto, el por qué podemos orar. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor. Les encargo que lo apaguen. Entonces, ¿por qué podemos orar? Y aquí tenemos un versículo clave. Estamos en Mateo de capítulo 27 y es el versículo del 50 al 51. Y la Biblia nos dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Lo que entendemos aquí es que cuando Jesús muere, se rompe ese velo que separaba al pueblo de Dios de la presencia de Dios. Recordemos, como ya lo habíamos visto, desde que el Señor establece la organización del tabernáculo de David y posteriormente el templo de Salomón y el templo de Jerusalén, estaba la organización, comenzaba primero por los atrios, que era el lugar más amplio o el lugar externo, como un patio. Después venía el lugar santo y luego venía el lugar santísimo. Y entonces el lugar santísimo y el lugar santo estaban divididos por un velo. Y hay un estudio de, un, de un historiador que, que del siglo I después de Cristo, y este historiador dice que este velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo tenía aproximadamente 10 centímetros de espesor. Y entonces estaba hecho de un material muy resistente. Dice la palabra que, entre otras cosas, estaba constituido por carmesí, una piedra preciosa, ¿no? Y entonces dice la palabra, o bueno, este historiador, perdón, que este velo era tan resistente y como ya escuchamos,
tenía un espesor de 10 centímetros, entonces era casi improbable que se pudiera romper. El historiador nos explica que se ponían en cada extremo del velo 2 caballos y los hacían caminar, correr en direcciones diferentes, y aún con la fuerza de estos caballos yendo en direcciones diferentes, el velo no se rasgaba. Y entonces este velo se rasga y se parte en dos, dice la palabra, de arriba a abajo, cuando Jesús muere. Este velo, entre otras cosas, significaba que el hombre, que el pueblo de Dios estaba apartado del Señor. Antes el pueblo de Dios no era como, no estaba llamado como nosotros ahora a ser hijos de Dios. Ellos simplemente eran su pueblo, y aunque Dios los protegía y Dios los proveía y Dios hacía milagros por ellos y los cuidaba, ellos no eran sus hijos como ahora nosotros lo somos por la obra de Jesús. Entonces, cada que nosotros oremos, tenemos que saber que podemos hacerlo porque Jesús rasgó ese velo cuando murió. Cuando Jesús murió, y el velo fue rasgado, eso significó que nosotros ahora podemos entrar a la presencia de Dios sin ser consumidos por nuestro pecado. En el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos de cuando los hombres estaban en presencia de Dios y lo que pasaba. Muchos eran consumidos porque su pecado no resistía obviamente la santidad de Dios. Tenemos el ejemplo de Moisés, que cuando subía al monte Sinaí y bajaba a hablarle al pueblo lo que Dios había dicho, nos dice la palabra que su cara resplandecía. En otro ejemplo tenemos cuando el mismo profeta Isaías tiene una visión de Dios. Dice la palabra en el capítulo 6 de Isaías que en el año en el que muere el rey Usías, el Señor le muestra esto a Isaías, le permite verlo. Y dice Isaías que ve al Señor en su trono y que sus faldas inundan todo el templo, y que ve a serafines que lo están rodeando, y estos serafines cantan: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y entonces la reacción de Isaías es temer por su vida y dice: ay de mí, porque había pecado en su boca y porque había estado conviviendo con personas que también habían pecado de palabra. Entonces él teme por su vida, y uno de los serafines que está adorando a Dios se acerca a Isaías y toma con unas pinzas un carbón, y con ese carbón limpia la boca de Isaías. Y entonces hasta ese momento es que Isaías puede estar confiado delante de la presencia de Dios, porque de otro modo sabemos que por cuanto nosotros somos pecadores y Dios es santo, seremos consumidos por su santidad, porque en donde está el Señor no puede haber pecado, donde está el Señor no hay maldad, no hay faltas, no hay iniquidad, porque Él es perfecto. Y entonces esto es lo que hace Jesús, que después de que Él muere y después de que Él rasga ese velo, Dios ya no nos ve como pecadores, ya no nos ve en nuestra inmundicia, sino que nos ve cubiertos por la sangre de Jesús. Sabemos que Jesús nos ha justificado y que Jesús nos ha reconciliado con Dios. Y entonces
La oración, que es esa comunicación directa que nosotros podemos tener con Dios, es un regalo que hemos recibido a través de Jesús. Y cada vez que nosotros vayamos a orar, cada vez que nosotros busquemos la presencia del Señor, tenemos que tener eso presente, que es un regalo que hemos recibido a través de la obra de Jesús. Entonces, no es cualquier cosa, porque como ya les decía, en el Antiguo Testamento vemos una relación completamente diferente de el hombre y de Dios. Toda esta relación vino a ser cambiada por Jesucristo. Y entonces nosotros que conocimos el Evangelio después de que Jesús vino, podemos ahora llamar a Dios nuestro Padre. Además de que sabemos que Él es Dios, podemos tener la confianza de verlo como un Padre, porque Jesús nos ha hecho hijos de Dios. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver, ¿qué es la oración? La oración es la forma en que los hijos de Dios se comunican con Él. Esta comunicación consiste en una plática con el Señor íntima y personal. La oración diaria le permite al adorador expresar su gratitud y al mismo tiempo es el medio por el cual puede confesar sus pecados y pedir ayuda para vencerlos, así como para vencer la tentación o cualquier adversidad. Además, la oración diaria es una forma de reconocer quién está realmente en control de todo y finalmente es un acto de adoración y de obediencia. Entonces veamos todo lo que es la oración. Es la forma, es la manera en que nosotros nos presentamos con Dios. Es la forma en que nosotros le abrimos nuestro corazón y le podemos agradecer y le podemos pedir perdón, le podemos presentar nuestras peticiones, los anhelos de nuestro corazón, pero sobre todo la oración es una forma de adoración al Padre y también implica obediencia. Cuando nosotros oramos, estamos obedeciendo porque estamos guardando la comunión a la que hemos sido llamados. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos de la oración. Ustedes ya los conocen. La oración tiene 5 elementos. En primer lugar, está la confesión. Nos dice la palabra en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En primer lugar, tenemos que reconocer en nuestra oración, por lo menos en nuestra oración íntima, en la oración que hacemos cuando únicamente nos escucha Dios, cuando nos apartamos, tiene que partir de la confesión, de que nos pongamos a cuentas con Dios de todo lo que hicimos y también de todo lo que no hicimos. Y entonces, cuando nosotros confesamos con nuestra boca nuestro pecado, nos dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ese es nuestro primer elemento. Luego viene la adoración. Este punto también es muy importante porque cuando nosotros nos presentamos
delante de Dios, tenemos que tener en cuenta que aunque Él es nuestro Padre Celestial, aunque Jesús nos ha hecho hijos de Dios, nosotros no podemos en ningún momento perder la reverencia delante de Dios. Entonces, en toda nuestra oración nosotros tenemos que reconocer que Dios es Dios. Tenemos en cada oración que tener temor de Dios, de cuidar nuestras palabras, porque como ya lo habíamos visto, Él es santo y entonces aunque lo llamemos Padre, aunque sea nuestro Padre, tenemos siempre que acudir a Él en humillación, sabiendo que Él es Dios, que tiene todo el poder, que lo sabe todo y que merece que nosotros lo adoremos y que permanezcamos en una actitud humilde delante de Él. Luego, como un tercer elemento, tenemos la intercesión. Nuestras oraciones no tienen que quedar solo en nosotros, en lo que nosotros necesitamos, en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros queremos, sino que tienen que ir más allá de nuestra propia vida. Más adelante lo vamos a ver cuando Jesús hace una oración, Él no pide solamente por Él, sino que nos enseña a orar por otros. Y entonces siguiendo esta línea y recordando que tenemos que ser imitadores de Jesús, cuando nosotros oremos tenemos que interceder por otros, pedir por la necesidad que otros están padeciendo. En un cuarto lugar, tenemos la petición. Y aquí tenemos un fundamento bíblico que está en Juan 15:16 y nos dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y entonces aquí mismo tenemos una promesa. Nos dice Jesús que Él, además de habernos elegido y de habernos puesto para llevar fruto, también nos ha entregado la promesa de que todo lo que nosotros le pidamos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, el Padre nos lo va a conceder. Y para esto tenemos que tener en cuenta que, como ya lo habíamos visto, ¿no? Que ¿quiénes son los que llevan fruto? Los que llevan fruto son los que permanecen en Jesús. Lo habíamos estado estudiando en este mismo capítulo, Juan 15, pero al principio que Jesús dice: yo soy la vid, el que permanece en mí, ese llevará mucho fruto. Entonces, todos esos que llevan fruto, todos esos que permanecen en Jesús, que es la vid, son quienes le pueden pedir todo al Padre y el Padre se los va a conceder. En cambio, si nosotros dejamos de lado este punto y consideramos a alguien que no lleva fruto, entonces estamos hablando de alguien que no permanece en Cristo, que no está permaneciendo en Cristo. Si no permanece en Cristo, no lleva fruto. Y entonces, si esa persona se acerca al Padre y le pide, argumentando con esta promesa que el Señor ha dado, no, Dios no tendría por qué concederle sus peticiones, porque aquí la Biblia nos habla
de alguien que permanece en Jesús, de alguien que lleva fruto. Esa persona que permanece es quien puede pedir a Dios y a quien Dios le va a responder y le va a dar todo lo que pida en el nombre de Jesús. Y como un quinto elemento tenemos la gratitud. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos hace esta exhortación. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estamos llamados en cualquier situación, en cualquier circunstancia, a darle gracias a Dios por lo que Él hace, por lo que Él es, por lo que Él nos da, aunque a lo mejor estemos pidiendo algo que no hemos recibido, sabemos que el Señor nos bendice de muchas otras maneras, aunque todavía no veamos palpable eso que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Tenemos que dar gracias al Señor, incluso en las tribulaciones, incluso en la prueba, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Probar nuestro corazón, probar nuestra fe, que nosotros nos acerquemos a Él porque lo amamos, no solo porque recibimos bendiciones. Entonces, este punto, este amor que nosotros tenemos por Dios es el que nos va a llevar a darle gracias en todo momento. Hasta